Hola, hoy vamos a plantear las líneas generales de la unidad 13, la restauración conservadora. Para esta unidad ustedes tienen las guías de análisis que ya han sido subidas al campus y por otro lado van a contar con 4 microclases, o sea que van a estar perfectamente identificados aquellos lineamientos y temas claves. La intención de este encuentro es que podamos plantear los hilos conductores, digamos, del periodo, como para que ustedes puedan tener una identificación general, como hacemos en las clases generales. La primera cuestión tiene que ver con la denominación de la restauración conservadora. Ese es el nombre que académicamente se le ha colocado a este periodo, que es un periodo que está entre golpes militares, en los 2 primeros golpes militares de la historia de nuestro país. Se habla de restauración conservadora en la medida en que reaparecen viejas prácticas políticas especialmente que tenían que ver con el periodo que iba de 1880 a 1916. Por eso esta idea de restauración conservadora, con una fuerte intencionalidad de dejar de lado el avance que especialmente en la vida política argentina había significado la ley Sáenz Peña. La otra cuestión clave del periodo tiene que ver con el regreso al fraude, a las prácticas de corrupción y a la aparición por primera vez en la historia de los golpes militares que marcan quiebres a la vida institucional de nuestro país. En relación a ello, nosotros hacemos hincapié especialmente en trabajar las proclamas militares, porque lo que identificamos es lo que ellos indican como posibilidades de causa. Queremos dejar bien establecido que si bien nosotros podemos hablar de causas que se indican para el golpe, justamente lo que queremos dar cuenta en cualquiera de los golpes militares es que cuando hablamos de causas, hablamos de las causas que quienes provocan el derrocamiento de un gobierno democrático indican como razones para llevarlo adelante. De ninguna manera entendemos que existan causas para los golpes de Estado, porque somos un país democrático, porque tenemos una constitución que hay que respetar y que más allá de las situaciones que se puedan presentar en los distintos gobiernos, no hay causa alguna para derrocar a un gobierno democráticamente elegido. En 1930 se produjo la primera revolución y ustedes en las lecturas obligatorias, la primera revolución militar, tienen la proclama de quien asumió el poder derrocando al presidente Hipólito Yrigoyen en 1930. Recordemos que Hipólito Yrigoyen había sido elegido presidente en 1928 y 2 años después es derrocado por este golpe, en donde la proclama dice que supuestamente responden al clamor del pueblo y en función de ese clamor han decidido tomar el poder. Indudablemente el único clamor que hay que tomar en cuenta es el de las urnas. Ese es el que vale en una vida democrática. Y este supuesto clamor evidentemente tiene que ver con palabras, con deseos indudablemente de gente que no estaba de acuerdo con el gobierno de Yrigoyen, pero en cualquier caso están las alternativas que la propia democracia da. Dicen, hemos aguardado serenamente en la esperanza de una reacción salvadora. Pero ante la angustiosa realidad que se presenta, el país al borde del caos y la ruina, asumimos ante él la responsabilidad de evitar su derrumbe definitivo. Habían pasado 2 años de la ascensión de Yrigoyen y en el medio se había vivido una crisis económica que no fue en Argentina, no fue una crisis económica que se inicia en Estados Unidos y tiene una repercusión mundial,
Y obviamente aquí tuvo un correlato del cual claramente Irigoyen intentó salir adelante. ¿Cuáles son las causales que la proclama define? Y eso es algo que nosotros queremos que tengan bien en cuenta. La inercia y la corrupción administrativa, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria. Ustedes han visto la reforma universitaria en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, en el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Lo que aquí llaman anarquía son los principios reformistas. El despilfarro en materia económica financiera, justamente los elementos que prueban que lo que menos había era despilfarro, porque justamente estábamos en una crisis absolutamente internacional. La politiquería como tarea principal del gobierno. A ver, la política es inherente a una función de gobierno, pero el desprecio que quienes toman el poder dan cuenta con esto de politiquería es evidentemente muy fuerte. El descrédito internacional logrado por la jactancia en el desprecio por las leyes y por las actitudes y expresiones reveladoras de una incultura agresiva. No hay una definición que tenga que ver con esto. El fraude, el latrocinio y el crimen son apenas un pálido reflejo de lo que hemos tenido que soportar el país. No hay identificación alguna de a qué abusos se refieren o a cuáles atropellos, a cuáles fraudes y a cuáles latrocinios y crímenes efectivamente están dando cuenta. No hay en absoluto ninguna mención. Al apelar a la fuerza para liberar a la nación, es claro que ellos saben que están tomando el poder en una forma que no corresponde. Lo hacemos inspirados en el alto y generoso ideal. Los hechos, por otra parte, demostrarán que no nos guía otro propósito que el bien de la nación. O sea, se supone que a futuro ellos van a dar cuenta de que lo que han hecho es evidentemente correcto, pero por lo pronto acaban de derrocar al presidente electo 2 años antes. En otro punto dejan en claro que ese gobierno es provisorio. Por ejemplo, dicen, el gobierno provisorio, inspirado en el bien público y evidenciado en los patrióticos sentimientos que lo animan, proclama su respeto a la Constitución y a las leyes vigentes. Proclama, en términos de, valga la redundancia, la proclama del golpe, el respeto a la Constitución y a las leyes vigentes que acaban de claramente dejar por completo de lado. Y lo peor va a venir en esta idea de interpretación que ellos dan cuenta cuando dicen el gobierno provisorio interpreta el sentimiento unánime de la masa de opinión que la acompaña al agradecer en esta emergencia a la prensa seria del país, dando clara muestra de que existe otra que no es seria, ¿bien? Y que generalmente era la que los criticaba o denostaba. Dentro de esa prensa, para ellos no seria, por ejemplo, estaba uno de los órganos de lo que había quedado del anarquismo, que era la protesta, que incluso después no salió nunca más, después del golpe militar del 30, y el órgano periodístico del socialismo, La Vanguardia, que en un momento dado, el inicial, era una situación bastante ambigua hacia la caída forzosa por medio de un golpe militar del presidente Irigoyen. Sin embargo, cuando viene esto que vamos a leer aquí, la prensa socialista se pone realmente en contra del golpe. La proclama dice, la indispensable disolución del actual Parlamento obedece a razones demasiado notorias para que sea necesario explicarlas. Acaban de derrocar al presidente electo en 1928 en términos democráticos y por la propia proclama notifican que disuelven el Congreso, disuelven el poder legislativo y que tiene tantas razones que no las van a explicar. O sea, que indudablemente, por eso hablábamos de las causales, ni siquiera las pueden decir, porque efectivamente no hay causal para cerrar el poder legislativo. Pero ahí es donde algunos que en un primer momento habían visto con cierta simpatía el golpe, indudablemente el problema era Irigoyen.
no todo lo demás. Y cuando hablamos de lo demás, estamos hablando del legislativo. ¿Qué pasa con el judicial? El judicial va a permanecer tal como había estado planteado al momento del golpe. Lo que ustedes van a ver, y para eso tienen una microclase sobre la acordada, también tienen una microclase sobre el golpe, es justamente lo que plantea esa acordada de la Corte Suprema sobre los gobiernos de facto. Es una acordada muy breve, en donde claramente deja mención que es una cuestión provisional, que el gobierno es provisional, que el gobierno es de facto y por lo tanto los funcionarios son de hecho, y que la idea es que indudablemente ellos dan por sentado ya la existencia del gobierno que ha tomado el poder y que indudablemente va a ejercer un gobierno provisional hasta tanto supuestamente se resuelvan la situación por la que les ha tomado el poder. De hecho, la acordada, como van a ver en la microclase de Francisco García, se denomina acordada sobre el reconocimiento del gobierno provisional de la nación. Es grave que la Corte Suprema de Justicia, el único poder que había quedado en pie en el golpe, termine reconociendo el gobierno provisional, porque es un antecedente verdaderamente nefasto. 2 años después del golpe, en 1932, el gobierno de Uriburu define convocar a elecciones, llamar a elecciones. En esas elecciones también, producto de unas primeras elecciones más bien a nivel local, define proscribir al radicalismo, por lo tanto el radicalismo no se puede presentar a elecciones. Es claro que por lo visto todo lo malo que según la proclama del 30 había hecho, no era lo mismo si se presentaba a elecciones, porque las primeras que se realizaron antes de las nacionales dieron cuenta de victorias del radicalismo, por lo tanto, por lo visto, el clamor popular o no existía o no era tal como lo habían presentado. En 1932 asume el general Justo. Dentro del fenómeno de la Revolución del 30 hay 2 grupos, uno es el de Uriburu y el otro es el de Justo. Uriburu fue el lado más cercano a lo que podríamos decir un espíritu fuertemente antidemocrático, y en el caso de Agustín P. Justo tenía una visión un poco más cercana a la necesidad de la existencia del sistema. Lo cierto es que Justo llega al poder por medio del fraude, llega por medio de incluso lo que se denominó el fraude patriótico, porque supuestamente se compraban y se vendían los votos, era un supuesto acto de libertad y por supuesto todo esto estaba amparado en la patria, ¿no? O sea, se hacía esa compra-venta de votos por la patria. ¿Cuál es el eje central que nos interesa marcar del gobierno de Justo? Bueno, efectivamente tiene que ver con cuestiones especialmente económicas que tienen obviamente una vinculación con lo social. Una es el cambio del modelo económico, pasamos del modelo primario exportador propio de la época de 1880-1916, propio del orden conservador, que era el que se basaba en la exportación de materias primas agrícolas ganaderas. Ese modelo primario exportador continuó durante el radicalismo y a partir del 30 se va a producir un cambio de modelo económico que va a ser el de industrialización por sustitución de importaciones. Lentamente se van a ir sustituyendo algunos productos que se importaban, básicamente por las consecuencias que había tenido la crisis económica de 1929 y su fuerte expansión en 1930.
Ustedes van a tener una microclase con Verónica Robelo del Pacto Roca-Runciman, y allí lo que van a ver es uno de los ejemplos más fuertes de corrupción que se realiza durante el periodo. Como lo van a trabajar allí, yo lo único que voy a aclarar son 2 o 3 cuestiones. La primera, que tiene que ver con el contexto internacional que lleva a la determinación por parte de nuestro país de llegar a firmar un tratado con características absolutamente desfavorables para nosotros y terriblemente favorables para Gran Bretaña. La segunda cuestión es el hecho de lo que se deriva a propósito de la investigación parlamentaria en relación a la firma de ese tratado, y que revela una trama de corrupción que llega hasta ministros del Poder Ejecutivo Nacional, que estaban claramente vinculados a los frigoríficos ingleses y a las compañías que habían invertido en transportes con también compañías británicas. Y el tercer punto es uno de los hechos más dramáticos que se dio en la vida política argentina, seguramente el más dramático de la década del 30 en términos de un poder, que es en el escenario del poder legislativo, el asesinato del senador Bordaberry, que tiene que ver con la comisión que investigaba la firma del Pacto Roca-Runciman. Y el hecho de su asesinato en el propio Congreso da prueba de la vulnerabilidad que tenían los legisladores y también, obviamente, de la necesidad de terminar con las investigaciones que probaban una trama de corrupción que nunca se había visto hasta esos momentos. Dentro de las medidas económicas que también la restauración conservadora bajo la presidencia de Justo tiene que ver es la creación del Banco Central. El Banco Central va a tener un directorio en donde van a estar incorporados directivos de bancos privados, lo cual es absolutamente grave en la medida en que la competencia que tiene en las definiciones de política financiera el Banco Central de nuestro país. Y también todo lo que tiene que ver con las juntas reguladoras a la producción, la Junta Reguladora de Granos, la de la yerba mate, la de la vid, digamos, hay juntas reguladoras en distintos ámbitos de la producción que tienen que ver directamente con el modelo económico al que han definido, que es el de industrialización por sustitución de importaciones y la necesidad de controlar la producción, especialmente agrícola. La sucesión después de 6 años de gobierno por parte de Agustín P. Justo llega de la mano de una línea de continuidad con este gobierno en la figura del presidente Ortiz y su vicepresidente Castillo. Generalmente hablamos de la presidencia Ortiz-Castillo. Todos sabemos que se llega por una fórmula presidencial, pero en este caso se suma una situación que es el hecho de que Ortiz ya al llegar a la presidencia estaba sumamente enfermo, al poco tiempo pide licencia, prácticamente todo lo que queda de su presidencia breve lo va a llevar adelante Castillo y Ortiz muere. Por lo tanto, toda la presidencia es realmente de la administración de Castillo. En esa presidencia se va a producir un hecho muy significativo a nivel mundial, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las tomas de definiciones que va a tener que hacer Castillo es plantearse, digamos, él y bueno, su grupo gobernante en relación a cuál de los bandos apoyar o mantener la neutralidad. En este caso, la opción de Castillo fue la neutralidad, pese a la fuerte presión por parte de Estados Unidos para sostener a los aliados y la presión interna de otros grupos en nuestro país de intentar el apoyo hacia los países que integraban el eje.
Cuando Castillo está, digamos, su periodo de gobierno, completando la presidencia de Ortiz, está llegando a su fin, constitucionalmente hablando, se va a producir un quiebre en la segunda de las revoluciones militares de nuestra historia en 1943. En este caso, tenemos una línea de continuidad supuestamente en relación a un fraude que volvíamos a presentar y que iba a posibilitar la llegada nuevamente de quienes así dispongan en relación a la sucesión de Castillo. Un grupo dentro de las Fuerzas Armadas estaba definido a que esto no se tenía que producir, y en 1943 va a realizar una revolución. Ese golpe de junio del 43 va a contar con un manifiesto y con una proclama. Ustedes en las lecturas que hemos subido, los apoyos que hemos subido, está el manifiesto, así que lo pueden leer directamente de allí, considerando que el punto 13.4 habla de la proclama revolucionaria, así que ahí tienen para trabajar. ¿Qué dice el manifiesto? Dice que las Fuerzas Armadas, guardianas celosas del honor y las tradiciones de la patria, han observado silenciosa pero atentamente las autoridades, el desempeño de las autoridades superiores de la nación. Según ellos, se ha defraudado la esperanza de los argentinos, se ha adoptado un sistema de venalidad, de fraude, peculado y corrupción, se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la prostración moral, desvinculándolo de la cosa pública. Por lo tanto, dicen que salen a tomar el poder en defensa de los intereses de la patria. Señalan que van a sostener las instituciones y las leyes, que anhelan la unidad del pueblo argentino, que van a luchar por mantener una real e integral soberanía de la nación, y declaran que los militares que estén a cargo de funciones públicas se comprometen a trabajar honradamente, a renunciar a todo pago, a ser inflexibles en el desempeño de la función pública, a reprimir de la manera más enérgica, entregando a la justicia no solo al que cometa un acto doloso en perjuicio del Estado, sino también a todo el que directa o indirectamente se preste a ello. En la proclama hay como algo más detallado, ¿no? Y acá aparece por primera vez la identificación ideológica del enemigo. El comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de posibilidades por ausencia de previsiones sociales. Esta definición de que el comunismo es el enemigo ideológico y que la razón por la que puede ingresar al país es porque justamente no hay previsiones sociales es ciertamente muy interesante para los años que van a venir por delante. La educación de la niñez y la instrucción de la juventud sin respeto a Dios ni amor a la patria es otro de los indicadores de la proclama. Es la primera vez que en una proclama militar, esta también es el segundo golpe, se alude a la educación y específicamente a la cuestión de la niñez y la instrucción de la juventud. Dijimos lo del 30 y la reforma, ¿no?, del 18. En definitiva, la idea que persigue en tomar el poder es supuestamente reencauzar aquellas cuestiones que indudablemente se habían perdido durante esta llamada informalmente década infame. Sobre la revolución del 43 ustedes también tienen una microclase
es la microclase que lleva adelante Fabián Masitelo, y ahí van a observar también las tensiones al interior, especialmente del ejército, entre Rawson y Ramírez, y finalmente el gobierno de Farrell. Por lo tanto, lo que van a ver en esa revolución del 43 es una segunda revolución en donde tenemos que ver la proclama, que algunos de los lineamientos les acabo de dar, y luego ver cuál fue el derrotero de esos 2 años en donde esta revolución tuvo que ver con la vida política argentina.